El término democracia proviene del griego y fue acuñado en Atenas en el siglo V a.C. a partir de los vocablos demos, que puede traducirse como pueblo, y kratos, que es poder o gobierno. Democracia ateniense. La democracia comenzó en la antigua Grecia, específicamente en Atenas en el siglo V a.C. Por ello se la denomina frecuentemente como la democracia ateniense. Tuvo una vida relativamente prolongada en comparación con las democracias liberales actuales, pues puede hablarse de la era democrática en Atenas desde las reformas de Clístenes alrededor del 508 a.C. hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedonia entre 322 a.C. También hay que citar como antecedente al sistema timocrático establecido por Atenas por la Constitución de Solón en el año 524 a.C. Democracia ateniense. La democracia comenzó en la antigua Grecia, en Atenas, en el siglo V a.C. Por ello se la denomina frecuentemente como democracia ateniense. Tuvo una vida relativamente prolongada en comparación con las democracias liberales actuales, que pueden hablarse de la era democrática en Atenas desde las reformas de Clístenes alrededor del 508 a.C. Atenas fue una de las primeras ciudades en establecer la democracia. Otras ciudades griegas también establecieron democracias, pero no todas siguieron el modelo ateniense. Y desde luego, ninguna fue tan poderosa ni estable como la de Atenas. La democracia directa, donde la gente no elige representantes para votar en su nombre, sino que desarrollaban la legislación y ejercían el poder ejecutivo de manera personal. Solón, Clístenes y Hesíaltes de Atenas contribuyeron al desarrollo de la democracia ateniense. El líder más conocido fue Pericles. El régimen democrático ateniense fue interrumpido dos veces por la revolución oligárquica hacia el fin de la guerra del Peloponeso. El sistema democrático fue modificado ligeramente después de ser restaurado gracias a Euclides. Derecho al voto. Solamente los varones adultos que fuesen ciudadanos y atenienses y que hubiesen terminado su entrenamiento militar como efebos tenían derecho a votar en Atenas. Esto excluyó a una mayoría de la población, como son los esclavos, niños, mujeres y metecos. También se rechazó a los ciudadanos cuyos derechos estuviesen en suspensión. Una porción relativamente grande de la población participó en el gobierno de Atenas y de otras democracias similares. Los ciudadanos atenienses debían ser descendientes legítimos de otros ciudadanos. Capital de la provincia de Ática y toda Grecia. Ciudad con 7000 años de historia y de vida. Su nombre proviene de Atenea, una diosa de los griegos. Busto de Clístenes de Atenas, considerado el padre de la democracia. Bueno, en esta imagen se puede observar cómo en la antigua Grecia los esclavos eran maltratados y eran tratados sobre... confundí. Bueno, en esta imagen se puede observar cómo en la antigua Grecia los esclavos eran maltratados y hacían todo lo que sus amos les decían sin considerar su estado de salud ni
Bueno, en esta imagen se puede observar cómo en la antigua Grecia los esclavos eran los que realizaban todo, sus templos, sus viviendas, todo lo que querían sus reyes. Bueno, esto ha sido todo del video, espero que les haya gustado y muchas gracias. Bueno, en esta imagen se puede observar cómo en la antigua Grecia los esclavos eran los que realizaban todo, sus templos, sus viviendas, todo lo que querían sus reyes. Elección de cargos públicos. La elección del sorteo era la más habitual ya que era vista como la más democrática. Las elecciones favorecían a los más ricos, elocuentes y famosos, mientras que el sorteo repartía el trabajo de los administradores entre toda la ciudad, integrándolos dentro de las experiencias democráticas que en la palabra de Aristóteles suponía gobernar y ser gobernado por turnos. La asignación por sorteo de un cargo o individuo estaba basada simplemente en su condición de ciudadano y en este mérito o cualquier forma de popularidad que pudiera ser comprada. Este método fue considerado un medio para prevenir la compra corrupta de votos y dar a los ciudadanos una igualdad política total, ya que todos tenían la misma probabilidad de obtener un cargo gubernamental. Cargos electos. Los funcionarios eran electos mediante votación. Habían dos tipos, los que debían manejar grandes cantidades de dinero y los 10 generales. Una razón por la que se elegían a los funcionarios encargados de financiar era que cualquier desfalco se recuperaba de su patrimonio. Debía ser preferiblemente gente con experiencia y contactos en el mundo griego donde tenían lugar la mayoría de las guerras. Los cargos electos estaban también sometidos al servicio antes de obtener el cargo y escrutinio tras la salida, y podían ser destituidos en cualquier momento en una reunión de la asamblea. La ley no permitía proponer ni votar decisiones sobre la guerra a los ciudadanos que tenían propiedades cerca de los muros de la ciudad, sobre la base que tenía un interés personal en el resultado de tales guerras, porque era una práctica habitual de cualquier ejército invasor. Consistía en aquel entonces en distribuir todo lo que estuviera fuera de la asamblea. Los acontecimientos centrales de la democracia ateniense eran las reuniones de la asamblea. Al contrario de un parlamento, los miembros no eran elegidos, sino que eran ciudadanos que podían asistir cuando quisieran. La democracia creada en Atenas era directa, no representativa, de las cuales cualquier varón adulto que fuera ciudadano y mayor de 18 años podía participar, y era un deber hacerlo. Los funcionarios de la democracia estaban en parte elegidos por la asamblea y en parte por sorteo. Tenían cuatro funciones principales: llevar a cabo las órdenes ejecutivas, decretos tales como la decisión de ir a la guerra o la decisión de ciudadanía en el extranjero, elegir algunos funcionarios, legislar y juzgar delitos y crímenes políticos. Fin de la democracia. Durante la democracia Atenas vivió su mayor esplendor, sin embargo la democracia tuvo que esperar dolorosas pruebas. Las dos ciudades estaban más grandes en Grecia, Esparta y Atenas, se declararon en guerra. Atenas se había aliado a una cierta cantidad de ciudades del mar Egeo que tenía que pagarle tributos. Esparta usó esto como pretexto y declaró la guerra. Más tarde, Atenas quedó situada, la peste asoló Atenas y entre los muchos muertos estuvo Pericles. No obstante, incluso después del fin de la guerra del Peloponeso y la derrota de Atenas, la democracia ateniense perduró 322 años antes de Cristo, y año en el que la supremacía macedonia acabó con las instituciones democráticas. Tras el fin de la democracia ateniense, la democracia directa es muy rara, pero hoy se considera es muy difícil
de implementar en poblaciones más grandes, porque exige mucho tiempo para gobernar y dejar todo para trabajar. Bueno, esto ha sido todo del video, espero que les haya gustado y muchas gracias.